pena del verso pálido de mis años de promesas y desengaños. Cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Un domingo de abril tomé coraje y me marché dejando mi mejor traje. A verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor y ya no ser un niño malhumorado. Pablo Ríos con nosotros, un gusto realmente. Qué comienzo, ¿no? Porque no hablamos, no nos pusimos de acuerdo, pero esto es un tema de Roque Narvaja. Sí, señor. Que me llega mucho porque llegué a traerlo a Roque a Paraguay un par de veces, e hicimos cierta amistad. Y es uno de los fundadores del rock en español, un gran compositor, además de intérprete. Qué gusto, Pablo, tenerte acá. ¿Cómo estás? Mario, el placer y el gusto es totalmente mío. La verdad, debo decirlo y confesarlo, además de lo emocionado que estoy gratamente sorprendido porque creo que no es la norma, yo diría que es la excepción cuando los medios importantes de la capital nos dan visibilidad a los músicos del interior, así que agradezco profundamente tu generosidad con el respaldo del canal, obviamente. Pablo es pilarense, una ciudad que queremos mucho, un departamento que siempre figura un poco como la gran expectativa para los paraguayos, Ñembucú, tan querido, con tanta historia, pero además tiene 45 años de carrera. Quiero presentarle una breve semblanza de su trayectoria para que usted también lo vaya conociendo más y luego seguimos conversando la noche con nuestro invitado. Pablo Ríos. Pablo Ríos es cantante, guitarrista y compositor con 45 años de trayectoria. Se formó con el maestro Alfonso Ayala y dio sus primeros pasos tras ganar un concurso estudiantil en Pilar, integrando a los 14 años el grupo Piedra Tallada. Luego pasó por Magia Blanca y más tarde por Electrónicos Beats, hoy Electro Band. Vivió 19 años en Argentina, entre Resistencia y Buenos Aires, y fue integrante del maestro Herminio Jiménez. Cuenta con 12 discos grabados y realizó 2 giras por Europa, además de presentarse en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú. Este año celebra sus 45 años de carrera. También es docente, abogado y locutor. Organiza eventos y lidera 2 grupos musicales con los que actúa cada fin de semana. Continuamos ahora con Pablo Ríos ya para conversar en esta noche especial. Pablo es uno de los muchos músicos destacados que tiene nuestro país, que muchas veces ha desarrollado gran parte de su carrera en su zona, en este caso Pilar, pero también en el extranjero. Muchos años de residencia en Argentina. De hecho, veo acá que cumplís 45 años ya de trayectoria, Pablo. Sí, fui bastante precoz, Mario. Empecé a los 14 años. Y la verdad que yo en ese momento no tenía, digamos, la idea precisa de que me dedicaría toda mi vida a la música. No era mi norte ser músico, por lo menos a esa edad. Dentro de mi cosmovisión no me veía siendo músico toda la vida, pero tocaba la guitarra. Mi padre, tengo 2 hermanos mayores, músicos también, el mayor, guitarrista, el del medio arpista. Y mi papá, cuando me dio ciertas condiciones, me envió a estudiar guitarra con un maestro, el maestro Alfonso Ayala, que ha formado a tanta gente.
Y así empecé tocando en los coros de la iglesia, juntándonos con los amigos de la plaza. Ahí venía Isidrín Araujo, venían los amigos, Pocho Yegros, Dani Duarte, los hermanos Trinidad. Y cantábamos canciones de Sui Generis, de vivencias, de pastoral, de León Gieco. Y bueno, y hasta que a los 14 años, siendo yo estudiante del Colegio Nacional de Pilar, actual Centro Regional, nos llega la invitación de un concurso entre colegios de Pilar para presentarnos en categorías solista de canto moderno y folclórico. La presidenta del moderno y colegial. folclórico. Sí, un intercolegial. Ok. Y categoría orquesta. Sí. Teníamos la misión de armar una banda con estudiantes del colegio. Y armamos la banda. Yo toqué la guitarra eléctrica, primera vez que toqué la eléctrica. Y bueno, probamos a todos los de la banda lisa, no podíamos encontrar al baterista. Y una mujer que es medio pariente mía, María Isabel Casco, que toca guitarra y canta como los dioses, ella ganó en solista moderno en su categoría. Y ella dijo, yo me animo. Probó la batería y le salía el compás y bueno, tuvimos una mujer baterista. Qué increíble, una cosa innovadora para la Pero época. totalmente, imagínate, 1981. Claro. Fue un sábado 4 de julio, una fría noche, en el Teatro San Alfonso, y hicimos una versión de Gambler de Kenny Rogers. Clásica canción country. Y con esa canción ganamos el primer puesto en categoría orquesta. Después yo me presenté en dúo también con Aldo Romero. Sí. Y ganamos en categoría dúo con El Fantasma de Canterville, de Charlie Imagínate García. vos, Charlie, que conocimos por su Gieco. Pero, perdón, ahí te quiero hacer un stop. ¿No era el repertorio normal para un Pilar, para Ñembucú, ya que veníamos con una tradición folclórica, nuevo cancionero, o canciones de los años 60, tipo Panito Ortega, el Ram? Ustedes rompen un poco ese esquema. En Pilar, nosotros, con toda justicia, nos llamaban ustedes, son muy curepizados, nos decían, ¿verdad? Parecen más argentinos que paraguayos. Y hay motivos para eso y hay justificaciones. Claro. Porque Pilar estuvo aislado mucho más que Macondo. Macondo sufrió 100 años de soledad. Pilar más de 200. Recién, le contaba hoy a un taxista, recién en el año 2000 tuvimos ruta nosotros, Mario. Hace apenas 25 años. Imagínate. Pilar tuvo ruta con el resto del país. Entonces, nuestros oídos y nuestra mirada creció hacia el otro lado del río. Nosotros escuchábamos radios de Argentina, ¿cierto? Canales de Argentina. Y la gente que hacía ese trabajo de comercio fronterizo nos traían revistas, diarios de Argentina. Nos recibíamos la revista Pelo, por ejemplo. Claro, justamente el año pasado lo traje al director Daniel Ripoll y le decía, no te imaginas la influencia que tuvo en Paraguay. Y ahora me decía, está en Pilar también. Sí, señor. Nosotros recibíamos Pelo. Claro. Y teníamos esa oleada de jóvenes que desafiaban la gran ciudad, se iban a Buenos Aires, que para nosotros eran como extraterrestres. Aquellos que iban de los 70 y traían los vinilos, escuchábamos los discos. Claro. Chingolo Burgués, Tito Burgués, eran un poco Benito Almeida, los que traían esas novedades de Buenos Aires. Y fuimos creciendo con esa influencia. Y también nos llegó lo de Carlos Noguera, lo de Maneco, con juglares, un poco después Gente en Camino. Claro, o sea, era una especie de mezcla de influencias entre Buenos Aires y Asunción. Sí. Cultural y musicalmente, digamos. Totalmente. Qué interesante esto, porque también eso le da un sonido especial a todo lo que se hace en Pilar, que es una ciudad muy musical, dicho sea de paso. Es una ciudad muy musical y tiene esa cultura del rock que no se ve, por ejemplo, en muchos lugares. Es cierto. Y yo creo que es un poco de esa herencia, de esa influencia que recibimos. Claro, a ver, estoy haciendo rápido la historia porque vamos a tener que resumir todo en una hora. Piedra Tallada fue tu primer grupo así casi infanto-juvenil. Después de ese festival, a los pocos días, ponerle 10, me llama el director de ese grupo, el señor Miguel Mora. Me dice, estoy formando un grupo juvenil. Todos tienen 14, 15 años, me dice. Entre ellos está mi hijo que toca el teclado. Y me contaron que vos tocás guitarra, qué sé yo. Y bueno, yo acepté inmediatamente, pero bueno, en realidad no fue inmediato. Hubo una persona que hizo mucho lobby, es un amigo de infancia, Víctor García, que era el cantante. Me dice, anda, vení con nosotros. Ya que yo estoy ganando plata, me dice, ya puedo comprar todas mis cosas a través de la música. Y bueno, y me fui. Entonces, congeniamos, ya nos pusimos de acuerdo. El gran escollo eran mis padres. Claro. Mi papá dijo, de entrada, sin problema, que trabaje, que gane su plata. Pero mi mamá dijo, no, de ninguna manera, es muy joven, se va a perder por ahí, qué sé yo.
él es un buen estudiante y no. Entonces mi mamá puso una condición, con la única condición de que tu papá te acompañe. Y bueno, así que mi papá durante 2 o 3 meses se iba con nosotros a las giras que eran por lo general dentro del departamento de Ñeembucú, y alguna visita esporádica por ahí por algún pueblito del nordeste, y eran normalmente los sábados o los domingos. Ajá. Entonces estuve 1 año con Piedra Tallada. ¿Qué fue tu fogueo, fue mi fogueo, porque una cosa es cantar, peñear en la plaza, que no hay ninguna presión, y otra cosa es hacer bailar a la gente y mantenerlos bailando. Porque en esa época, Mario, suelen decir de Bruce Springsteen que es el rockero más duro porque toca creo que 3 horas de seguida. Nosotros tocábamos 4 horas sin descanso. Como los Beatles en Hamburgo, sí, que tocaban casi 6 horas por ahí. No había pausa. Creo que en las usinas se producía esa alternancia entre grupos, ¿verdad? Claro. Pero a nosotros allá era el único grupo y toda la noche, apenas oscurecía, ya empezábamos a tocar, y de repente si el comisario estaba de buen humor, le regalaba 1 hora de una venia especial en la época de la dictadura. A la 1 terminaba todo, claro. Hicimos las 2. Bueno, entonces, ahí tengo que hacer una pequeña pausa por el tema del programa, pero qué genial, porque además era menor de edad todavía. 14 años. Mirá vos. Estando en esa primera banda cumplí 15. Vamos a hablar mucho todavía porque hablamos de una trayectoria donde hay también 12 discos grabados, donde hay temas propios también. Sí, hay temas. ¿Te puedo pedir un tema propio a la vuelta de la pausa? Sí, cómo no. ¿Tenés alguno preparadito? Sí. Bueno, y después volvemos a algunos pedidos también. Un gusto hablar con Pablo, escuchar su historia y ver cómo en Paraguay en diversos sectores se fue movilizando la juventud para expresarse musicalmente, y esto forma parte también de su historia cultural. A la vuelta seguimos con nuestro invitado especial, Pablo Ríos. Tenemos tiempo de cambiar y de marcar nuevos destinos. Tenemos todo por hacer, también las riendas del futuro. Yo creo más en la verdad que en la mentira disfrazada. Yo creo más en mi canción, yo creo en la fuerza del amor. Aquí estoy donde voy, tengo miedo de enfrentar la oscuridad y no sé si podré. Me pregunto si es posible realizar todo lo que pensé cuando aún era un niño que jugaba a ser mayor. Fíjate, y cuando supe lo que era ser mayor, quise regresar a la niñez. Qué lindo tema, qué lindo tema. Habla de un momento augural, de un momento muy especial. Esa alborada tan soñada por mucho tiempo, el paso de la oscuridad a la luz que nos trajo la libertad, la democracia. Uno es producto finalmente de sus influencias, Mario, y nosotros en Pilar tuvimos una persona que nos formó ideológicamente sin adoctrinamiento, pero nos mostró que había otro camino, que habían otras cosas. Como nacimos y crecimos dentro de, digamos, los códigos de la dictadura, claro, no podíamos saber qué se sentía ser libre. Entonces, esta gran persona fue un sacerdote, el padre Domiciano Ramírez. Ah, el famoso Domiciano. El padre Ramírez, que se lo nombraba mucho en un programa de radio. En la época, entre los curas rojos. Junto a Marisevich, claro. Era adscripto a la doctrina de la teología de la liberación. Sí. Entonces, sus misas, además de su homilía, que no se apartaba de los textos bíblicos, pero también nos hablaba de qué significan los derechos humanos, claro, la democracia, la libertad, en fin, y nos formó.
Así que imagínate con esa oleada de influencia que recibimos de Argentina. Ajá. Y este señor que nos enseñó a pensar. Y bueno, recuerdo te contaba fuera de cámaras, una madrugada, que mi madre me acerca un aparato de radio. Estaba durmiendo todavía, serían como las 5 de la mañana. Me dice, escuchá. Me levanté sobresaltado. ¿Qué pasó? Me escuchá y me pone, era la proclama de Andrés Rodríguez. Qué increíble. Donde anunciaba que, bueno. Proclama que se grabó en esta radio, en este mismo lugar donde estás. Por eso que el 1 de marzo, que ahora cumple 50 años, tiene tanta historia, ya que se eligió esta emisora como la receptora de esa proclama que se grabó desde sala de grabaciones de acá, en directo con el cuartel donde estaba Rodríguez. Y se hizo 3 proclamas y ahí se fue reasegurando la adhesión de otros cuarteles hasta concretar el famoso golpe del 2 y 3 de febrero. Vos que tenías ahí 15 y 16 años. Y eso fue 89. Un poco más. Sí, ya tenía... 20 y pico. No, a ver, soy del 66. Ah, entonces. Sí, 23. 23 años. Sí. Sí. Ya, Sí. digamos, ya habías pasado parte Sí. de tu vida con la dictadura. Y... Había que cuidarse. Claro. Y me ocurrió una cosa muy especial, Mario, porque yo salí en el 87 de Pilar. Sí. Cruzaba el río y vivía en democracia con Alfonsín. Claro. Plena primavera argentina. Plena primavera argentina, Sí. que también salía de un periodo oscuro, Sí, de también. las juntas militares, de Videla, Galtieri, que Todo desaparecido. claro, que son miles, muchos paraguayos También. Justamente la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, ahí la encontramos a una paraguaya. Que son los parientes de Esther Balestrino. Esther Balestrino, Claro, de Cariaga. Sí. las hijas Sí. que son las que A sostuvieron. ella la tiraron en los vuelos Sí. de la muerte. Imagínate vos, asistente de nada más y nada menos que el Papa Francisco. Sí. Y ella prácticamente formó a Jorge Bergoglio. La visión que tenía del mundo, gran parte se lo debe a esta paraguaya. Jorge Bergoglio trabajaba con ella. Vos te vinculaste muchísimo con Argentina. Veo que acá inclusive viviste mucho tiempo, 19 años, En total, sí. entre Resistencia y Buenos Claro, Aires. porque me fui para estudiar. En Pilar no había universidad en aquellos tiempos. Cierto. Entonces hice un concierto de despedida con 20 años de edad, Sí. pensando que yo me alejaba de la música. Y entonces tuve que hacer, organizar algo masivo. No soy el pionero del rock en Pilar, pero podría decirse que fui el que lo masificó. Claro. Porque era algo para ambientes más pequeños lo que Sí. se hacía, pero ya había Más movimiento, under, digamos. más under. Mm. Entonces yo hice en un estadio de baloncesto. Sabes que en Pilar se juega más básquetbol que fútbol. Sí, sí. Entonces una cancha de básquetbol a cielo abierto, que parece un anfiteatro porque tiene forma de herradura. Ajá. Estadio 1 de Mayo, ahí hice mi despedida de la música porque me iba para estudiar. Entonces había venido a hablar contigo para que fueras a ayudarnos. En ese momento. En la Que es la organización. ficha que me trajiste ahora. Sí, sí. Entonces me voy a Resistencia. Hasta ese momento, mi único coqueteo con la música paraguaya era Despertar, era Claro. los temas de Maneco, ¿verdad? Ajá. Y no mucho más. Algunos muy clásicos así. Y también cantaba Ñemitir, sobre Claro. todo los prohibidos. Y Carlos Miguel Jiménez, que Cantaba Mi Patria Soñada, ¿verdad? Poeta, ¿verdad? Sobre todos los temas que estaban prohibidos yo cantaba. Entonces cuando voy allá, después de 2 años de residencia en el 89, le conozco a Herminio Jiménez, Ajá. que vivía en Corrientes. Sí. Resulta que teníamos un amigo en común, pero yo no sabía que mi amigo era muy amigo de él. Y un día me lo presenta el señor Manuel Flores, que está casado es un chaqueño casado con una pilarense. Ajá. Y había sido que venía a su casa con frecuencia y un día así hablando le dije, le tengo una admiración sin límites. Claro, era uno de al los maestro". héroes. Sí. Sí. No solamente por la música, sino también por un tipo que combatió la dictadura, que un día se enfundó en traje de insurgente. Sí. Y por todo eso yo le tenía una gran admiración. Y me dice, mira, entonces un día me lo presenta, compartimos una tarde, me invitó a ir a su casa, lo visité varias veces. Eso para mí es un tesoro incalculable. Claro. Y me dice, vos no lees música. Me dice, no. Sí, me dice, me di cuenta. Me dice, pero tenés buen oído, me dice. Te preparé un cassette. Anda a escuchar esto y cuando crees que ya aprendiste, volvé. Mira qué bueno. Me voy y los temas eran difíciles. Claro. Que si yo quiero que popó, que tiene un montón de acordes. Sí. Renacerá el Paraguay. La más fácil era Lejanía. Sí. Y se trompará. Son temas difíciles. Claro.
Bueno, me fui, me puse la tarea de aprender y bueno, cuando ya creí... El cassette era instrumental. De varios discos, me sacó así un resumen. un resumen, sí, de su repertorio, pero yo no sabía lo que se venía después. Me dice, bueno, me voy a visitarlo en Corrientes, tomamos café, tomamos mate, hablamos largas horas, y después me pone a prueba, trae su bandoneón, trae una guitarra y me dice, bueno, que si yo quiero que vos re mayor, y ya me largó. Y después ahora vamos a cantar, qué sé yo, lejanía aprendiste. Pero sí. vos eras un pibe al lado de él. Pero era un pibito, él ya tenía 84 años más o menos así. Pero era tan juguetón, tenía un alma de niño. Sí. Era un chico travieso en el cuerpo de un adulto. Eso era poco antes de volver acá. Claro, después, y nosotros decimos, Mario, que la primera ciudad que él visitó fue Pilar. Hay una controversia si fue Asunción o Pilar, porque el 8, 9 y 10 de octubre del 89 él estuvo en Pilar. Y yo integré ese grupo. Pues me dice, bueno, después de que me probó, me corrigió mi entonación, yo cantaba con mucha energía, me dice, no, tienes que interpretar la letra, la canción, tienes que transmitir eso. O sea, para tocar guitarra y cantar. No es, claro, no es cantar todo el tiempo a viva voz. Claro. Ahí donde tenés que alzar, pero ahí donde tenés que atenuar, tenés que transmitir el sentimiento. Entonces, bueno, me dice, bueno, Pablo, vas a integrar con nosotros el grupo, vamos a ir a Pilar, queremos ir a Pilar. Quiero visitar esa ciudad. Mirá vos. ¿Y por qué, maestro? Porque por dos motivos. Me dice, yo pasé por ahí cuando era jovencito, me quedé como un mes, tuve una novia inclusive, nos contó. Bueno, y qué sé yo, y después de ahí cruzó a la Argentina. Claro. Y después de esa oportunidad nunca más vino a Pilar. Pero hace muchos años, desde los años 60, me dice, una obra mía se pone de cortina. Y es Juan José, que está dedicado al jefe del movimiento 14 de mayo, Juan José Rotela. Rotela. Sí, una canción instrumental bellísima, que comienza así, parece la obertura de una película de terror al comienzo. Y después él me explicó que esa parte describe la tortura y la muerte de Juan José. Después se convierte en una polca, una obra magistral. Y tocaron en Pilar. Y tocamos en Pilar. Miguel Ángel Rodríguez se fue a visitarle, a pedirle si podía usar la cortina y que le confirme la historia, si estaba dedicada a la música a San José. Porque dice que usted estaba muy enfermo y le rogó a San José y si se salva le va a componer. Y dice, mire, yo me quedé perplejo. Nunca escuché esa versión de mi obra. Pero si le decía que estaba dedicado a un guerrillero no lo iban a poner. Claro. Entonces le dije, sí, pero usted cómo se enteró. Después de no sé cuántos años montó él La Verdad en Pilar en el 89. Ahí quiero hacer una pausa, después quiero retomar. Qué increíble cómo se ata la historia, porque también una de las primeras radios que visita Herminio cuando vino a Asunción fue el 1 de marzo. Yo hasta ahora lo veo recorriendo los pasillos y para nosotros era como que apareció una entidad divina, porque siempre, imagínate, Pablo, que los discos de Herminio, de José Asunción Flores, de otros músicos paraguayos exiliados estaban prohibidos y rayados. Sí. Se ponía una calavera al lado del tema para que no se pase. Y era un riesgo tener esos discos. Exacto. Y difundirlos era prácticamente prohibido. Entonces cuando cae la dictadura, ellos vinieron y recorrió acá y lo abrazamos, nos emocionamos. Era el creador de Cetrón Parazá, de Lejanía, era el Cerro Porteño. Nuestro Cerro Porteño. Aunque prefiero Mauricio Gallardo del Campo, olimpista. Hacemos la pausa con Pablo Ríos. Qué historia, ¿no? Se dan cuenta cómo cada creador paraguayo tiene tanta historia de compartir y es bueno que la registremos en este programa. Ya volvemos. Dicen que viajando se fortalece el corazón, porque andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado una ilusión. Seguro al rato estará volando, inventando una esperanza para volver a
a vivir. Seguro al rato estará volando, inventando una esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. La, 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 Me gustó ese arreglo final. Lito Nevia. Lito Nevia. Otra influencia enorme, ¿eh? Otro prócer del rock en castellano, de hecho, es el pionero. Ahí empezó todo. Sí, y yo sí tengo recuerdo de Pilar porque sabes que soy hijo de pilarense, íbamos a las vacaciones y las radios justamente que se cantaban en Argentina ponían Los Gatos. Sí. Y era una cosa fabulosa, distinta. Viento, Dile a la lluvia, todos esos grandes clásicos. Evidentemente Pilar siempre tuvo eso y poca gente sabe. Yo siempre suelo burlarme de mis amigos asuncenos. Le digo, Pilar ya tenía televisión antes que haya televisión en Asunción. Ya se veía canal de Corrientes. Sí. Y también tenía luz que era de la fábrica, pero que se apagaba de noche. Claro. A las 10 por ahí ya echaba la luz. La verdad, Mario, si no hubiera venido Albersoni, no sé qué hubiera sido de Pilar. ¿Verdad? Porque este industrial que venía buscando un lugar donde instalar la fábrica, estuvo por Buenos Aires, por Entre Ríos, Sí. por Corrientes. Estando en Corrientes le dicen, ¿por qué no va al Paraguay? Ya que está tan cerca. Vino a Asunción, pasó por Villeta. En el buque que lo traía de Corrientes a Asunción viajaba el intendente de Pilar y él le invitó a ir a Pilar. Así fue que cayó por Pilar. Ah, y ahí encontró que había muy buen algodonal en la zona. Sí. Había telares rústicos, artesanales que hacían hilos. Y bueno, y encontró una colonia de italianos. Y todos esos factores hicieron que se decida por Pilar. Eso fue en 1929. Imagínate vos. Regresa en 1930, un año después, con un buque desde Europa. Y era Albersoni que venía a instalar su fábrica con técnicos europeos, Claro. suizos, alemanes, franceses, Claro. españoles, que venían para instalar la fábrica. Pero lo primero que hizo fue montar una usina y el 12 de octubre de 1930 Pilar tuvo luz eléctrica. Sí. Qué increíble. Sí. Claro, antes que gran parte de Asunción. Y gran parte. Y la televisión, pero sí, yo soy del 66 y del 74, 75 nosotros veíamos televisión en Pilar. Blanco y negro, naturalmente. Blanco y negro. Canal 13 Corrientes, Canal 9 de Resistencia. Sí. Eran los canales que veíamos. Totalmente, por eso digo, hay una cultura rara, cosmopolita, que está ahí en Pilar. Yo aprendí a admirar mucho la ciudad por mi abuelo Rodolfo y bueno, mi padre que nació ahí. Inclusive tengo un hermano, Enrique, que como sabes trabajó también en manufactura mucho Gerente tiempo. general muchos años. Y está, Lo conocí, fuimos está amigos. enterrado él allá en Pilar. Sí. Él quiso ser enterrado en Pilar. Una ciudad que además tiene una historia de heroísmo. En la guerra sufrió mucho toda esa zona en la época de la guerra. Ahora, volviendo a lo otro, qué raro aquel rockero que se fue de Pilar y que volvió años después cantando en un grupo de uno de los más grandes folcloristas de la historia del Paraguay. Sí. Hubo como una transformación también en vos. Pero totalmente. El hecho de que Herminio se fijara en mí y me convoque a ser parte de su grupo, porque fuimos, después de un par de ensayos que él me pulió, entonces fuimos al ensayo de la orquesta y coro de la provincia de Corrientes que él había Claro, ha fundado, formado, se sí, había sí. formado. Entonces empezó a elegir fulano, qué sé yo. Eligió un cantante, un tenor de aquellos, Sí. y un bandoneonista, un bajista, todos personas que leían música. Ajá. Y formamos un pequeño grupo que él denominó Quinteto Punta Poná. ¿Cierto? Sí. Tengo un par de Le discos. hizo el mismo nombre que Sí. ya tuvo alguna vez Sí. una de sus agrupaciones. Y con ese nombre vinimos. Y bueno, y aparezco yo en Pilar 2 años después de marcharme, con la impronta del rockero, del rebelde, del pelo largo, de la barba, qué sé yo, que eran elementos muy subversivos en aquellos tiempos. Y bueno, entonces vengo como cantante de Herminio Jiménez. Ni yo terminaba de asimilar eso y estaba medio confundido porque me sentía un infiltrado en el Claro. folclore.
Y un sapo de otro pozo. un sapo de otro pozo, pero después uno va ampliando su horizonte intelectual, diríamos, su capacidad de comprender las cosas. Y hay en ese sentido hechos que no pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, León Gieco compone ritmos de chamamé. Carito, por ejemplo, canción Sí, de Carito, cierto. ¿verdad? Cachito Campeón de Corrientes, que es un Correcto. chamamé moderno, digámosle. Sí. O el regreso de Mercedes Sosa, que es la voz máxima del folclore argentino, cantando temas de Charly García. Exacto. Y Sí. entonces, ¿qué pasa acá? Después otros próceres nuestros, ya como Rolando Chaparro, nos explicaron que había un puente. Era cuestión de superar esa barrera mental, tocando Reservista Purajey, Cierto. y bueno, o divididos haciendo temas de Yupanqui, El Arriero. Claro, comenzó a juntarse ambas culturas, digamos. Sí. Rolando, bueno, también con la anuencia de Agustín Barbosa, por Sí. ejemplo. O sea, Efraín Echeverría. O sea, hubo también un reencuentro ahí interesante. Yamandú la integra a Rolando. A Rolando, sí. Sí, ocurrió algo muy Fuimos interesante. teloneros de ellos en Pilar, recuerdo, cuando Sí. Rolando integraba. Sí. O sea que vos Y te acoplaste a esa corriente Me también. acoplé a esa corriente. Al principio me sentía medio extraño, o sea, no sabía exactamente. Después entendí que las etiquetas están de más. Yo soy músico, Claro. antes que nada. No soy bolerista, no soy, no sé, cumbiero, no Vos soy sos músico rockero. todoterreno. Me considero músico. Ahora, en esos 12 discos grabados, grabaste más temas tuyos. Sí, vos sabés que hasta hoy, Mario, grabé totalmente. Todavía no tengo un material de música moderna, por decirlo así. Todo lo que grabé fueron materiales folclóricos. Ok. Y hay un material muy valioso que acá no se conoce. Prácticamente no se conoce. Lo presentamos en Buenos Aires. Ajá. El doctor Carlos Federico Avente Otro fue grande. uno de los regalos más grandes que la vida me dio. Fuimos muy amigos, yo lo visitaba, él decía que yo era como una especie de hijo del corazón para él. Y fuimos tan amigos con Carlos. Él me permitió conocer a Augusto Roabastos, a Horacio Guaraní. Conocerla a Carlos fue algo grandioso. De hecho, su casa era una especie de centro también de, Sí, de de actividad. tiempos inmemoriales. Sí, Una siempre. vez le llevamos a Nicolásito Caballero y nos decía, mira, que ahí se sentó Pérez Cardoso, nos decía. Acá venía Mauricio, venía Epifanio Méndez Fleita, José Socio venían- Flores, Flores era su hermano. su hermano, claro. Y nos uniría una amistad tan grande. A partir de un evento donde yo participé, presenté una guarania de mi creación que yo compuse para Herminio Jiménez. Y ese tema que yo presenté para el jurado fue el ganador. El presidente del jurado era Oscar Cardoso Campo, que es ahijado de Carlos Avente. Ajá. Entonces empecé a frecuentar la casa de Carlos y él me decía, tengo algunos poemas escritos, me dice, para que pongas en práctica tu capacidad de compositor. Y empezó a darme letras y letras y letras. Y empecé yo a componer. Y un día me dice, tengo algo especial para vos, quiero que vengas. Me iba por lo general los jueves. Era una visita que empezaba a las 9 de la mañana, terminaba a las 5 de la tarde. Claro. Imagínate esa riqueza. Qué bárbaro. Y ese día que fui, se va a su habitación, me trae una letra, me dice, mira, lee. Y leí. Volverás una tarde silenciosa. Un tema dedicado a José Asunción Flores. Ah, qué bárbaro. Y le digo, yo alguna vez creo que ya leí por ahí este poema. Me dice, sí, está publicado, me dice. Esta es una obra especial para mí. Flores murió prácticamente en mis brazos, en el sanatorio Mitre. Yo era uno de los accionistas. No pobre abandonado como se cuenta por ahí. Murió atendido por los mejores médicos de su Claro. tiempo, ¿verdad? Y en el mejor sanatorio de aquellos tiempos, Sanatorio Mitre. Sí. Y al otro día después de su muerte, Flores muere el 16 de mayo del 72. Y al otro día después de su muerte, él escribió esa poesía. Qué bárbaro. ¿Y se le puso música? Volverás una tarde silenciosa recorriendo caminos de recuerdos, musitando guaranias taciturnas que impregnaron tu tierra de canciones. Volverás con tu paso demorado, derrochando ternuras infantiles, y un cortejo de perros vagabundos corearán con sus colas tu amistad. Qué lindo. Qué Qué bárbaro. Flores amaba a los perros. Claro, mira vos, y me además dice, su yo amigo le quiero escribe. que vos le pongas música. Ajá. Yo me quedé pasmado, le dije, doctor, le dije, no, de ninguna manera. Esto es para un músico erudito, esto es para Luis Álvarez, le dije yo, esto es para Florentín Jiménez, para Diego Sánchez,
para Luis Arán, le dije yo, para Oscar Cardoso Ocampo, Claro. no es para mí. Me dice, no, yo quiero que seas vos. Y pasó lo mismo que pasó con Ñemitín, porque cuando Flores conoce a Avente por invitación de Prudencio Jiménez, este genial guitarrista guaireño, Ajá. que era la guitarra de nada menos que Hugo del Carril, le lleva a un encuentro donde estaban Joao Bastos, Pérez Cardoso, Mauricio, estaban todos. Estaba Herminio, estaba Flores, Carlos Miguel, estaba Jacinto Herrera, Claro. Elvio Romero, estaban todos. ¿Qué generación? Es una generación increíble. Y ahí él recitó una poesía que le gustó a Flores. Y le dice, algún día vamos a hacer algo juntos. Y ese algo juntos fue Ñemitín. Ahí hago una pausa. Sí. Qué historia fabulosa y qué privilegio tuviste estar ahí también de ser testigo de esos relatos, de esa historia. Y para ir a la pausa, y sacaste el tema al final. Y después de negarme durante un año, porque también Avente se negó a hacer la letra de Ñemitín. Él le dijo, está Carlos Miguel Jiménez, está Eric Campos Claro. Cervera, está Elvio, está Augusto Roabasto. ¿Cómo me vas a pedir a mí, que soy un aprendiz de poeta? Ni siquiera soy poeta. Pero tanto le insistió Flores que al final hizo. A mí me pasó lo mismo. Yo le dije, no, Claro. no es para mí, es para un músico erudito, yo soy orejero. Pero de tanto insistirme, al final algo salió. Y eso fue lo que grabamos y le pusimos de título El Duende de Punta Canapá. Fabulosas historias con Pablo Ríos, un gusto, un privilegio charlar con él. Espero que ustedes estén disfrutando también, porque son historias que están ahí, que son relatadas oralmente, pero que hoy las dejamos acá en una entrevista que seguramente va a dar mucha luz a muchos pasajes de nuestra historia cultural con estos nombres que él está dando y con los que tuvo la suerte de interactuar. Ya volvemos con Pablo Ríos luego de esta pausa. Volverás una tarde silenciosa, recorriendo caminos de recuerdos, musitando guarañas taciturnas que impregnaron tu tierra de canciones. Volverás con tu paso demorado, derrochando ternuras infantiles y un cortejo de perros vagabundos corearán con sus colas tu amistad. Volverás una tarde calurosa a la sombra de una extraña mariposa, cobijado a la sombra generosa de una extraña y brillante mariposa. Volverás silencioso, interesado por el mal que padecen tus hermanos, la orfandad de tus indios aborígenes y la paz inmonada de los hombres. Volverás, ya lo sé, con tu ropaje de mancebo ancestral y paraguayo, reclamando justicia sin desmayo para el que sufre penando en los caminos. ¡Qué lindo tema! Pero este tiene que estar grabado, si es posible, por la Sinfónica con Ricardo Flecha en primera voz. Ricardo ya lo tiene. Ya lo Creo tiene. que lo va a incorporar. Sí, Ojalá, en este porque- marco de reivindicación de la obra de Flores, que él ha sido, por supuesto, un protagonista central. Y mira, justamente, mira, Mario, te me adelantaste. Tiene un aire así medio sinfónico. Sí, Y tuve la satisfacción de que Oscar Cardoso Ocampo lo llegó a escuchar cuando era un demo. ajá. En la casa de Carlos Avente, escuchó así atentamente y después dice, desde que murió Flores, la primera guarania que suena a Flores, me dijo Oscar. Ah, mirá vos. Y lo escuchó Florentín también, que fue otro gran amigo. Y dice Florentín, profundamente floriano, me dijo. Dos autoridades. ¿Sabes que Madrid. tiene algo? Y cuando yo le envié el demo a Luis Álvarez, me dice, ¿qué querés que haga con esto? Y los arreglos me dice,
pues si ya está todo arreglado, me dice. Claro, pero vos hiciste esta obra, me dice, sí. Me dice, va, pucha, está bastante buena, me dice. Sí, eso puede estar un tema completo. Y le hizo algunos retoques, Luis, y te voy a enviar la grabación. Por favor, porque tenemos que pasar del... dice, ¿y esto qué es? Y no se conoce. Lo tienen, algunas personas lo tienen acá, lo difunden. Aida Lara, por ejemplo, tiene, lo difunde cada tanto, sí. Y algunos amigos comunicadores, pero el disco, que tiene 14 obras inéditas, es absolutamente desconocido hasta ahora. Tuve que traerte a este programa para conocer el tema, así que hoy ya también me incorporo, y la gente que está viendo ya puede también. El tema se llama El Duende de Punta Carapá. En realidad se llamaba A José Asunción Flores. Directamente, pero y yo le dije a Vente, le dije, Carlos, ¿no te parece que José Asunción Flores es como un título, como que no le hace justicia a la grandiosidad? En todo caso, eso puede ser un subtítulo. Y yo le dije, El Duende de la Chacarita. Era mi idea. Me dice, ¿el de la Chacarita? No, él era de Punta Carapá. Me dice, bueno, es dentro de la Chacarita. El Duende de Punta Carapá, ese me gusta. Y quedó como El Duende de Punta Carapá. Bueno, esperemos pronto ya la versión en las plataformas, porque también veo que, igual que a nuestra generación, te cuesta un poco pasar a la realidad virtual. Hay gente que tiene mis discos, yo no tengo casi ninguno de mis discos. ¿Viste? Nos pasa a todos. Y en este mundo digital que nos atraviesa, realmente a los que somos del interior y ya venimos de otra generación, nos cuesta un poco ayornarnos a esta realidad y entender que hoy por hoy la música pasa por ahí. Sí, pero es un proceso que todavía hay tiempo de hacerlo. Creo que todavía se puede. Quiero entrar en la parte final porque se nos fue el tiempo, porque después vino todo, magia blanca, electrónicos, beats, electroband, o sea, vos seguís trabajando. Activamente, sí. Tengo 2 grupos de trabajo, uno más chiquito, más para eventos pequeños, y la electroband que somos 5 músicos, ¿verdad?, para eventos más grandes. Y bueno, de acuerdo a lo que se requiera también, porque de repente hay unos encuentros así como muy íntimos que quieren solamente una guitarra. Entiendo. Trae una guitarra y un violín, una guitarra y un acordeón. Y nuestra zona es muy chamamecera. Claro. Es una influencia muy fuerte, algo así, o un bandoneón. ¿Cuántas canciones sabes? Muchas veces me preguntaron, no tengo la cifra, el número, pero suelo decir algo que le cae simpático a la gente. No sé si soy el músico más versátil del Paraguay, pero debo ser uno de ellos. De Flaminio a Freddie Mercury, todo ese trayecto. Sí, porque cuando estabas tocando, tocamos ese acorde, Love of My Life. Ahí. ¿Vos lo viste en vivo esto, Mario? Ese tema, así mismo lo vi casi a esta distancia de Rock in Rio, porque me dieron una credencial de fotógrafo. Qué privilegio, mi hermano. Y tengo fotos para probar. Qué privilegio y qué envidia. Y 250.000 personas haciendo el coro. Pero sí, por eso te decía, de Flaminio hasta Freddy, lo cual también es un poco la historia de nuestras vidas, Pablo, porque dice Borges, no me debo a una sola cultura, puedo aspirar a todas las culturas. Nosotros también, nuestros viejos escuchaban folclore, yo respeto y aprendí mucho de eso, gracias a Dios, pero nosotros queríamos lo otro también, los Rolling Stones, los Beatles, esto. Y esa mezcla es muy interesante. Vos sos finalmente un producto de todo eso. Soy un producto de eso. Mira qué interesante lo que dice Borges. Un poco se parece a lo que dijo alguna vez Ortiz Guerrero. Las ventanas de mi casa están hechas de madera paraguaya, pero están abiertas al mundo. Ahí está, claro. Es lo mismo. Claro, exacto. Pintar la aldea para conocer el mundo. Y creo que el músico, estuviste acá, veo la lista de países, Argentina, Brasil, Colombia, Dominicana, Perú, o sea, te llevó también la guitarrita a muchos lugares. Me fui a Europa también. Todo le debo a esto. A eso.
Esta es una llave mágica que abre todas las puertas que existen, ya sean materiales o las del corazón. Pero además, abogado, Sí, locutor, porque la pasada me encontré contigo presentando el libro de nuestro querido amigo Mario Rubén Álvarez. sí, así Y mismo. me sorprendí gratamente. Dije, mira, voy a co-conducir con Pablo. Después de 30 años que me contrató, Sí. ahora estamos juntos. También hace ese tipo de trabajo cultural, digamos. Hago trabajo cultural, trabajé 20 años en la Universidad de Pilar, que a propósito está de fiesta. Sí. Ayer el CONES aprobó la creación de la carrera de medicina. Sí, señor. Felicitaciones para Pilar. Realmente un paso gigantesco para nuestra historia académica, ¿verdad? Y todo lo que conlleva una facultad de medicina. 20 años trabajé como director de comunicaciones en la UNP, entonces yo era encargado de dirigir los eventos Claro. eventos académicos. Pero antes yo ya hacía en Buenos Aires ese trabajo de ceremonial, pero más bien de eventos artísticos. Ya incursionaba y realmente empecé a hacer radio en Buenos Aires. En Buenos Aires Radio. Pero te gusta mucho el buen trato de la palabra también. Me gusta. Sos muy cuidadoso. Sí, me gusta muchísimo. En el deporte, así todos queremos. ¿Eso lo aprendiste leyendo, trabajando? Leyendo, Ajá. sí. Sos de Tuve la mucha- suerte de que mi niñez, mis maestras de aquel tiempo, digamos, nos influenciaron para que tuviéramos afecto a los libros. Ajá. Y no había tanta gente que tenía tantos libros en Pilar, pero pude acceder a algunas bibliotecas y Claro, buscabas. era afecto a la lectura. Claro. Sí. ¿Sos pariente de Víctor Ríos? Sí, ¿El que es? ¿Tu primo? el señor ministro de la Corte es mi sobrino. ¿Tu sobrino? Sí, pero su papá es mi primo hermano. Ajá. Pero nos llamamos primos por una convención que hicimos. Claro. Me dice, él va a quedar mal que te pida la bendición entre la gente, me dice. Entonces Él- nos quedamos pero él como es de primos. Cerrito, Él es de... No, el otro él más nació lejos. en Boquerón. Boquerón. Boquerón es una compañía de Isla Umbú. Isla Umbú, Sí, eso iba que a decir. está a 15 kilómetros de Pilar. Sí, lo entrevisté al doctor y me contó cada cosa, que cuando se ponía 18 de octubre se iban presos su papá Sí, y constantemente iba preso Don Eladio, su padre. mi su primo. padre. Un Imagínate. rebelde, indomable, y bueno, Víctor crece con la estigmatización de ser opositor, Claro. campesino, pobre, alguien que fue descalzo a la escuela. Realmente su historia de vida es grandiosa. Extraordinaria, ¿eh? El primer paraguayo que defendió una tesis postdoctoral en Bolonia, hace poco defendió una maestría en una universidad de España. O sea, no se cansa de estudiar. Bueno, Increíble su orgullo historia. pilarense en todo caso. Finalmente se nos va acabando el tiempo. Pablo, obviamente contamos una parte apenas de tu historia, pero muy rica. Pero todavía con mucho por hacer. No te veo con ganas de colgar la guitarra y esperar la carroza. No te veo. Yo suelo decir una frase, Mario, no sé si la música me va a dejar a mí, pero yo no le voy a dejar a la música. Y sí, ya estoy acercándome a las 6 décadas de vida, Sí. pero todavía me siento fuerte, Claro. todavía me siento competente, digamos, en este trabajo. A veces ya la edad nos pasa un poco la factura, Claro. nos cansan un poco los Pero cuando se viajes, prenden las luces, pero las ganas, ahí está. ahí estás. Ahí están siempre prendidos, así que aprovecho para agradecerte en este último bloque, reitero con lo que empecé, tu generosidad por tener un puente hacia las comunidades del interior, hacia quienes hacemos también, aportamos nuestro granito de arena en la construcción de esta sociedad, en este caso también desde el arte y la comunicación, y que nos permite a través de un programa tan importante llegar a todo el país. No quiero irme sin nombrar a personas de quienes me considero muy influenciados, como Isidrín Araujo, Sí, sí, como bien. Julio Centurión, como Isacio Burgués, José María Gómez, Jorge Camacho, el padre Domiciano Ramírez, Carlos Torres, Julia Tabarelli. Un poco, creo que soy un poco la síntesis de esas personas que conocí. Todos de Pilar. Todos de Pilar, sí. Bueno, Qué bueno que seas grato con esos orígenes, digamos, porque a veces también el olvido suele ser una forma de injusticia. Pablo, yo la pasé muy bien, te agradezco. Nos debíamos esta charla hace debíamos, rato. sí. No va a ser la última, pero te quiero pedir un tema para terminar. ¿Cómo no? Algún tema que vos quieras. Con mucho gusto. Y de paso ya te digo gracias, porque con esto vamos yendo al final del programa. Pablo Ríos, hoy lo conocimos un poco más, protagonista de su tiempo, cantante, autor, un hombre múltiple, pero sobre todo un enamorado del arte, de la música y de su patria. Gracias, Pablo. Prometiste a la Vitiusca que ibas a cantar, así que la próxima vamos a cantar algo. La próxima. Bueno, para mí esta es a mi criterio, la mejor canción que alguna vez se haya escrito. Si alguna vez tenemos que elegir las 3 o 4 mejores del mundo, esta para mí es una de ellas. Acuarela de Toquiño.
Gracias, buenas noches. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa en lo alto del muro y se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe a dónde llevará. Si le ves venir, si te trae amores, no te lo roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. Solo píntala.